Presenta el siguiente programa Banco República, nuestro banco país. Este espacio es presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Empresarios de acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. En el programa de hoy vamos a conversar sobre la trayectoria de un destacado empresario y productor agropecuario como lo es Jorge Jourdan. Vamos a conversar sobre cómo atraer más y mejores inversiones a nuestro país y los desafíos que tiene el empresariado uruguayo en la actualidad, entre otros temas. Bien, iniciamos una nueva entrega de Empresarios de acá. Es un gusto recibirlos como semana a semana a través de la pantalla de NSTV Nuevo Siglo y a través de nuestro canal en YouTube, y también pueden seguirnos en todas las redes. Semana a semana ponemos temas de la agenda empresarial en primera plana, hablamos de todo lo que hace el clima de negocios en nuestro país, a los temas que importan para, de alguna forma, hacer crecer a nuestro Uruguay de la mejor manera. Y en este caso hoy vamos a recibir con mucho gusto a Jorge Jourdan, lo dije bien el apellido, perfecto. Bien, que es contador, empresario, productor agropecuario, tiene una destacada trayectoria en el sector financiero, es director de BBG Group, una empresa familiar que ya vamos a conocer a propósito de ella. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Tatiana, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar acá. Y bueno, y si uno puede ayudar, sumar algo para que ese tema tan complejo en Uruguay que es emprender, ser empresario, podamos contribuir o ayudar un poquito, será un placer. Bueno, es un gusto recibirlo, gracias por hacerse su tiempo para venir aquí. Bueno, tiene yo lo presentaba, ¿no? Una destacada trayectoria en el sector financiero, pero usted tuvo inicios en Colonia Valdense que pocos conocen, ¿no? Que es vendiendo libros. Sí, un secreto. A ver, eso fue así. Cuando yo vine a la universidad, fue el año de la dictadura, así que la facultad cerró. Ajá. Y bueno, y volví a mi pueblo. Fue muy poquitos días que estuve acá, poco tiempo. Fue en junio eso, los problemas empezaron en mayo, junio. Y recién habíamos empezado las clases, me volví y era imposible no hacer nada. Entonces decidí empezar a través de algún conocido o algo que se dedicaba a eso, decidí vender libros. ¿Qué libros? Libros en general, vendía cualquier cosa. Vendía libros de cuentos infantiles, libros de medicina, libros de cabecera, libros de... Y era una venta de libros puerta a puerta. Ajá. Se usaba mucho hasta... Se usaba mucho, era si tenías éxito era rentable, era una época que se vendían mucho colecciones de libros, entonces también estaba aquel tema de que la gente te compraba el primer tomo y después había que estar manteniendo permanentemente viva la venta de los otros tomos, y no existían los elementos de comunicación que hoy hay, ¿no? Que hoy sería simplísimo. Antes había que ir, que te volvieran a abrir la puerta, si le habías vendido un desastre, seguramente no había nueva apertura de puerta, entonces era muy interesante. Y bueno, y ahí vendí en distintos lugares, y estando un día en Dolores, a la mañana me levanté para salir a hacer la venta y escuché, tenía una pequeña radio, de aquellas radios a transistores que usaban, y escuché el informativo de la mañana y anunciaron que se reabría la facultad. Fue casi que una cosa, ni siquiera, no sé si pensé, cerré la valija, puse todo adentro y me tomé el primer ómnibus que hubo para volver a Valdense. Cuando llegué, me bajé del ómnibus y mientras iba caminando a mi casa, pasé por la Unión Cristiana, que era un lugar donde, como una sucursal de la Asociación Cristiana que hay en Valdense, estaba mi novia de aquel momento, mi mujer actual, digo por las dudas, ¿no? Para no enredarla acá. Que estaba jugando voleibol con sus amigos ahí, y le dije que me venía a Montevideo, se enojó muchísimo, tuvimos un enfriamiento de la relación ahí porque yo me vine a Montevideo. Para ella era dejar esa etapa juvenil donde de alguna manera nos veíamos todos los días y estábamos todo el tiempo juntos, a que yo me volviera a Montevideo. Bueno, volví, estaba muy convencido de que ese era mi camino, y bueno, vine, estudié Ciencias Económicas, y ese fue
un puntapié inicial importante para el resto de las cosas y la formación y la capacitación que fueron, considero, fundamentales para mí. Y allí, Jorge, ingresó a la banca en el año 77. Sí. ¿Cómo fue ese ingreso? Tiene también su parte interesante y su parte jocosa. Fui a una consultora, MIC Consultores, en la calle Uruguay, a dar un examen. Éramos 100 y pico de personas dando un examen. Se daba examen para entrar en los bancos, en algunos bancos. Esto era un banco nacional, que era Bancos del Litoral Asociados, un banco que tenía mucha presencia en el interior, era la suma de muchos bancos que habían fusionado en crisis anteriores. Estaba llamando y dimos esa prueba. Me acuerdo que en esa prueba habían aquellas cosas raras que te ponían una mancha de tinta que te decías, ¿vos qué ves? Y yo vi una mancha de tinta, esa es la verdad. Otros veían murciélagos, veían cosas raras. Bueno, dos caras, sí. Era muy, muy interesante, pero bueno, te termino el cuento. Yo saqué una puntuación muy alta en la prueba, pero cuando en el informe que mandaron al banco le dijeron que yo tenía una puntuación muy alta para la prueba, pero que me pusieran por favor en un lugar donde no hubiera que escribir a máquina. Porque los compañeros que dieron la prueba conmigo hablaban entre ellos en los entretiempos de cantidad de palabras por minuto. Y yo pensaba en los minutos que ponía para escribir cada palabra. Era un carro escribiendo a máquina. Claro. Entonces me dijeron que fuera a trabajar a un lugar donde no. Bueno, entré a trabajar en Bancos del Litoral. Fue una historia no muy larga porque a los 4 años el banco quebró, desapareció. Y ahí, en un negocio que yo, la verdad que en ese momento yo ocupaba una posición muy básica en el banco, no conozco los entrenadores del negocio, pero bueno, ahí el Banco Santander, que tenía una casa bancaria acá, la casa bancaria se dedicaban solamente a los negocios no residentes, era la diferencia con un banco, compró este banco, quería tener un banco local. A mí me parecía a todas luces un disparate, pero bueno, compró ese banco y bueno, y ahí empezó la segunda etapa de mi historia en el mundo financiero. ¿Y allí en Santander cuántos años estuvo? Bueno, primero estuve un mes porque fui el primer echado del Banco Santander a ver en qué Uruguay. pasó. La primera persona que el banco despidió en Uruguay fue a mí, increíblemente, aunque no se sabe mucho de historia, pero fue así. Sí, fue una anécdota, un tema, una discusión interna con algunas personas que manejaban de una manera muy artesanal el banco en aquel momento. Y bueno, si bien es cierto que el Banco del Litoral cayó, era un emporio financiero para el Uruguay de ese momento. Era un banco grande con muchísimas, una red de sucursales extendidísima, muy grande, y la Casa Bancaria Santander era una tiendita de 4x4 que atendía a clientes no residentes, y cuando quisieron empezar a hacer los cambios, yo hice un comentario que posiblemente el comentario en sí no fue feliz, pero fue pésimamente interpretado, y eso hizo que en una reacción muy visceral y muy poco profesional, me echaron. Yo les dije, miren que ustedes vienen de un boliche y están comprando una cadena de supermercados. Y las cosas acá, la administración y la contabilidad, es de una cadena de supermercados, no de un boliche. Lo que ustedes están planteando, bueno, eso subió y bajó con una patada en mi trasero. Pero era así finalmente en ese momento un poco... Era así totalmente, la definición, lo que pasa es que fue una definición, posiblemente tendría que haberla hecho más profesional, pero estaba en una mesa de trabajo. Bueno, yo me fui a mi casa, en realidad me echaron en la fiesta de fin de año en Atlántida, que era ahí. En ese momento me echaron, fueron infelices hasta... Sí. Me vine a mi casa, fue tremendo, porque yo tenía a mi hija recién nacida, esto fue en el año 82 y mi hija nació recién nacida, entonces fue tremendo y yo volví a mi casa y no comenté, no le dije a mi mujer que me habían despedido, porque le dije que iba a estar unos días de licencia, que mientras armaba en mi cabeza qué iba a hacer. Se me caía el mundo, no tenía otras... Bueno, y como a los 5 días suena el timbre de mi casa y era el gerente financiero de la casa bancaria, que había sido profesor mío de facultad, y me dijo, mirá Jorge, necesitamos que vuelvas. Y ahí era un buen momento para sentarse a negociar. No, yo me puse, le digo, sí, claro, me puse la corbata, el saco y fui y volví, y bueno, y ahí estuve
30 y largos años. Y llegó ya a cargos, porque usted se retiró ya siendo presidente. Sí, era presidente y gerente general. Fui muchos años de un cargo difícil de compartir, porque no es fácil ser presidente del directorio y gerente general del banco, pero sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa allí entre esas dos funciones? Porque son funciones muy diferentes, y inclusive hasta al regulador, cuando uno ocupa esas dos posiciones, lo complica, porque para verlo con un ejemplo que posiblemente sea más fácil de entender. El auditor hace una observación. El presidente del directorio tiene que asumir esa observación como algo a revisar. El gerente general seguramente va a defender por qué lo hizo de tal manera. Entonces, si sos presidente y gerente general, ¿qué rol asumís? ¿Cuál de las dos caminos? Por ponerte un ejemplo simple, pero podría haber muchas cosas en las que en realidad uno lleva la gestión y el otro supervisa el plan. O sea, son cosas diferentes. Pero bueno, para mí fue muy interesante. Ahí el banco creció. Cuando yo tomé el banco, era el 10º banco en el ranking en Uruguay. Y bueno, me fui siendo el banco número 1, el banco privado número 1 por lejos, y seguramente una situación difícil de cambiar, porque como quedó estructurado, el banco seguramente seguirá siendo por los próximos años despegado número 1. Y allí seguramente vio, bueno, ya vamos a hablar en el próximo bloque, ¿no? Pero un proceso de cambio en el sector financiero en Uruguay tremendo, que ya lo invito en el próximo bloque a hablar de eso, pero antes para cerrar un poco también lo que forma parte de su historia, ¿no? Hoy está al mando de una empresa familiar muy interesante, pero que nace durante su desempeño, ¿no? En el sector bancario. Allí tiene una anécdota muy interesante. Bueno, en realidad sí. Yo cuando entré al banco, tuve varios sentimientos, pero una cosa que pensé mientras que estaba desarrollando mi vida y veía el tema, me acuerdo que me senté y me dijeron, bueno, usted va a ganar tanto, 343 pesos, y me dijo, este es su sueldo. Y yo le dije, no, yo quiero saber cuánto voy a ganar. A mí, de otras cosas, me dijo, bueno, es esto menos esto, tal, porque yo le digo, no entro a trabajar pensando en jubilarme, no me voy a jubilar nunca. No era mi objetivo retirarme ni dejar de trabajar. Bueno, lógico cuando uno recién empieza, pero siempre lo tuve como en mente. Entonces, viendo un poco lo que era el proceso jubilatorio, siempre pensé que era importante ir construyendo un plan B. Entonces, primero empezamos con 2 amigos en un proyecto vinculado al agro, esto que ahora a usted seguramente le va a interesar en la segunda parte, criando 45 vacas Angus en Rincón del Bonete, en un campo arrendado. No teníamos nada, pasábamos por entre el alambrado y ahí teníamos 2 chapas donde nos quedábamos abajo el día que íbamos. Eso lo hacía el sábado o el domingo cuando no iba al banco. Y ahí empezamos. Después nos fuimos, arrendamos un campo en Río Negro y bueno, después ellos por distintas razones se fueron yendo, yo me fui quedando y yo después decidí seguir con esa inversión y comprar ya más como un tema de ahorro, como una caja de ahorro. Y bueno, después se transformó en un mundo de negocio mucho más interesante. Pero al principio fue más un plan B de tener un trabajo adicional y una caja de ahorro cuando empecé a comprar campo. Esa fue toda mi época estando en el banco. Bien, vamos a hablar en el próximo bloque a propósito de las actividades, ¿no? Que forman parte de esta empresa, que además van a seguramente darnos un panorama, ¿no? de aspectos que hacen a los negocios vinculados, ¿no? A lo que es la agricultura, la ganadería, los servicios, transporte, que en definitiva después hacen un todo, ¿no? Para el valor agregado del producto final. Jorge Jourdán, director de BBG Group. Vamos a una pausa, ¿se queda, no? Sí, al próximo bloque. Perfecto, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Dermaglow Facial Ultra. Ultra hidratación. Hidrata por 24 horas. Ultra firmeza. Suaviza las líneas de expresión. Ultra volumen. Ayuda a reducir arrugas. Ultra estructura. Atenúa arrugas profundas. Dermaglow Facial Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. Entendemos profundamente las necesidades de nuestros clientes.
Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren, comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay, la solución del outsourcing. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Segundo bloque de empresarios de acá. Estamos en diálogo con Jorge Jourdán, que es director de BBC Group, una empresa familiar que ya veníamos adelantando a propósito de su historia, por supuesto, en lo que ha sido y que seguramente tendremos algunos comentarios con respecto al sector financiero, pero que también desarrolla su actividad hoy en lo que es el agro, ¿no? Allí esos primeros pasos que usted dio pensando en un ahorro previsional para no jubilarse, hoy forman parte de su estrategia de negocios y además de una empresa familiar. Allí para comentarnos un poquitito de qué se encarga y de qué se ocupa esta empresa. A ver, el grupo familiar lo estructuramos de alguna manera muy a imagen y semejanza de las cosas que uno pudo aprender en ese rico pasaje por el mundo financiero, de las cosas que hay que hacer y de las que no hay que hacer. Entonces, una de las cosas que aprendimos posiblemente fue el tema de la diversificación, evitando riesgos, o minimizando riesgos, evitando nunca. De alguna forma, lo que hicimos fue tratar de poner fichas en diferentes segmentos de actividad y de alguna manera, de esa manera, equilibrar, digamos, una fuente de ingresos que sea cuando en una hay una mala cosecha, puede ser sustentada con un mejor sistema Entonces, fuimos incorporando, primero arrancamos con la actividad agropecuaria, principalmente en ganadería, luego la parte agropecuaria la diversificamos en ganadería, agricultura y forestal, luego eso lo mejoramos en hacer cría, recría y engorde, luego lo hicimos y fuimos implementando sistemas de agricultura intensiva, riego, distintos sistemas de siembra, fuimos extendiendo el área, con lo cual de alguna manera hoy tenemos una empresa agropecuaria que toca las tres teclas, digamos, de la producción, forestal, agrícola y ganadera. A su vez, armamos una empresa de servicios agropecuarios de cosecha forestal y agrícola. Desarrollamos una empresa de transporte, entramos en la época cuando se se creó la planta de Montes del Plata, participamos en esa licitación y tenemos una empresa de transporte que tiene sede en Ombúes de la Valle y que se dedica al transporte forestal. Y a partir de ahí y en las etapas de renovación de la flota fuimos generando una empresa de transporte de carga general, fundamentalmente nace como soporte a nuestra producción agrícola, para todo lo que es la parte de transporte de cosechas y todo este tipo, pero también tenemos cargas de tipo general, con lo cual tenemos ahí dos empresas de transporte que, bueno, tuvieron bases distintas en su origen, pero hoy estamos tratando de que las dos tengan su base en Ombúes de la Valle. Después tenemos participación en algunas empresas de tecnología, ahí como inversores, en algún caso como algunos fondos semilla y en algunas otras que ya estaban funcionando y que entramos como inversores, algunas de ellas en Uruguay, algunas en el exterior, hay algunas en Silicon Valley, que se dedican a distintas cosas, pero ahí nosotros es la única rama en la que no tenemos gestión, no tenemos la gestión, nosotras todas tenemos la gestión. Y después de muchísimos años ajeno al sistema financiero, por una casualidad en realidad, nunca quisimos volver, mi hija siempre quiso volver a participar en el sistema financiero, pero yo siempre fui un poco reacio a volver porque, bueno, me parecía que no era lo que correspondía, y bueno, pero ya había pasado mucho tiempo y nos ofrecieron una empresa, una fintech de crédito consumo, y decidimos entrar. Acá el tema es que los lunes todos ganamos las carreras, hay que apostar el domingo, no los lunes, pero viendo la carrera el lunes, hubiera sido mucho más simple hacer una empresa de cero que esta compra, que fue
fue un cúmulo de dolor de cabeza los primeros años, primero por los temas de tecnología, los temas de riesgo, los temas de morosidad, los temas de fondeo, todos los temas fueron una pelea. Tuvimos una primera etapa en la que tuvimos un socio y luego, para darle un cierto impulso y tal, el socio tenía actividades en otros rubros, decidimos, acordamos comprarle y bueno, y ahí tuvimos un fuerte incremento, un fuerte crecimiento, cambios de marca y estamos en una etapa interesante de esa empresa también. ¿Se puede mencionar el nombre de la empresa? Yo no tengo problema, ¿sí? llama, opera con el nombre comercial, la empresa se llama Mandasi, pero empieza con el nombre comercial de En la Mano. Ajá. Nosotros operamos exclusivamente a través de las redes, no es un tema que tenga ni redes sucursales, ni oficinas, ni nada, esto se funciona por las redes, y es una empresa muy interesante, con ratios muy buenos y con, bueno, va creciendo en su participación. No tenemos una vocación de ser ni la más grande, queremos ir apostando por ser en temas de fintech los mejores, pero bueno, tiempo al tiempo. Bien. Así que bueno, eso, la estructura del grupo fue hecha así, un poco en función de atomizar las fuentes y minimizar los riesgos. ¿Cuántas personas trabajan? Porque están sus hijos también Sí. involucrados, que es muy interesante, ¿no? No, en realidad ellos son los que manejan esto. Ah. Yo estoy acá opinando. Ah, bueno. Ellos son los que manejan esto, ellos están al frente de esto. Yo te diría que tenemos un manejo muy profesional del tema, o sea, funcionamos con directorios, con una estructura sólida en materia de manejo de control de gestión, de planificación, estratégica, de desarrollo a futuro. Ellos tres tienen la parte gerencial de las empresas, cada uno tiene un sector, o maneja un segmento de negocio, y después participamos en los directorios. Depende también, estamos un poco repartidos, ahí sí yo participo en casi todos. Y tenemos un directorio de la matriz, del grupo madre, digamos, que es un poco el accionista de todas esas empresas. Ajá. Y ahí se hacen las planificaciones generales, por dónde ir, cuáles son las grandes líneas de negocio, qué queremos hacer, en fin. Pero me pregunté cuántas personas trabajan. Trabajan en este momento en el grupo unas 170 personas. Importante para cifras Bueno, para en Uruguay. un país como Uruguay, dar 170 trabajos estables y de calidad es muy importante. Más los indirectos, ¿no? Que el Sí. derrame es importante. Sí, el derrame es importante, es muy cierto, porque esto tiene, en el transporte o en la empresa de servicio agropecuario, comerías permanentes, estaciones de servicio, transporte de combustible, y por ejemplo en Zafra esto se incrementa. Claro. Porque los soportes de la empresa de cosecha, por ejemplo, tiene todo lo que es el transporte del grano, el acopio del grano, los propios trabajos en chacra que agregan personal zafral. Así que bueno, es una responsabilidad muy grande. Allí, Jorge, hablando, digo, también y teniendo en cuenta su experiencia, ¿no? Usted le ha tocado, digamos, que un crecimiento, la posibilidad de ascender, ¿no? en su carrera, por ejemplo, en la parte financiera, notablemente, y allí seguramente que vio, y quizás ahora le sirve para, esto lo pregunto, su rol actual en la empresa que también está como directivo. ¿Cómo es, ¿no? esa transformación de los relacionamientos entre que uno va ascendiendo y qué tan acompañado se siente en ese rol arriba, ¿no? Cuando ya está, ¿no? Hablamos algo por fuera de cámara, ¿no? de cómo eso también le puede servir para gestionar hoy? Bueno, en realidad la curva de aprendizaje en esto es muy importante y es muy interesante. Mi experiencia en el sistema financiero me enseñó muchísimo, me ayudó muchísimo, me dio mucho soporte para esta etapa y sin lugar a dudas es una base muy sólida. Pero acá, cuando uno desarrolla una empresa de esta, hay que ser muy cauto en tener un plan global. Tú preguntas esto, cuando hay 160 personas trabajando, tenés que tener planes adecuados para el capital humano, por ejemplo. Un tema que antiguamente uno iba a las empresas y hablaban del departamento de personal, después se mejoró y se empezó a hablar del departamento de recursos humanos. Hoy es mucho más que eso, las empresas hoy sentimos que ¿cuál es parte de nuestro capital de las empresas? El capital humano. Entonces en eso hay que trabajar muchísimo. Uruguay ahí tiene un debe.
importante. Tiene un debe importante que arranca con definiciones que ni siquiera son de la empresa, sino que son a nivel país. Educación, capacitación, formación, políticas adecuadas de relacionamiento con el personal, flexibilidad. Cuando uno habla de esto ya todo el mundo salta y dice, este lo quiere echar. No, hablo de la flexibilidad en cuanto, por ejemplo, a que una persona que tú la tomes para manejar un tractor, tenga la flexibilidad de poderlo adaptar a manejar una cosechadora para el que tiene que capacitarse, porque hoy una cosechadora no se maneja manualmente, se maneja mucho más intelectualmente y razonando lo que te dicen los diferentes, las diferentes pantallas que tiene la computadora sobre información, que un tema manual de ver si vas o no por la melga. Entonces, a eso le llamo flexibilidad. Todos esos tipos de cosas en Uruguay todavía nos debemos bastante discusiones. El foco en la capacitación. Nosotros tenemos una capacitación universal bastante buena, reconocida, tal. Hay distintos indicadores que por ahí desmejoramos, no sé qué, pero generalmente cumple. Pero no nos estamos capacitando para lo que viene. Nos estamos capacitando con foco en lo que el Uruguay necesita. Que no sé ni si el Uruguay tiene claro o definido lo que necesita, por ejemplo, a qué segmentos apuntar. Si apuntamos a todo, nos va a ir mal. El que mucho abarca, poco aprieta. Es que somos un país chico y depende también de qué acuerdos comerciales tengamos, a quién apuntemos para saber qué le vamos a vender. Depende a quién. No podemos vender sal al desierto, posiblemente tendríamos que vender agua al desierto, pero depende si tenemos un acuerdo con el desierto, produzcamos agua. ¿Me explico? Por ejemplificar. Entonces, yo creo que de alguna manera ahí hay todo un tema vinculado al capital humano que requiere un gran esfuerzo. ¿Qué pasa? Es un esfuerzo que requiere acuerdos a niveles macro, porque yo puedo tener conceptos muy buenos y principios muy buenos de mi empresa, pero es difícil de aplicarlos cuando el mercado funciona o razona de otra manera. Entonces vos, por ejemplo, tenés una movilidad funcional tremenda, porque hoy en día es así. Entonces, las políticas deberían desarrollarse desde un todo. No digo que sea responsabilidad, es responsabilidad de todos, de los empleados, de los empleadores, de la política general, de la planificación de los estados y de los gobiernos a futuro. Entonces ahí hay todo un tema muy importante. Pero cuando tú me preguntabas cómo aplica esto, bueno, nosotros tratamos de desarrollar un plan. Claro, cuando nacimos éramos 5. Claro. En una casa que alquilamos y que transformamos el garaje en una sala de sesiones y los dormitorios en escritorios. Así empezamos. Después fuimos creciendo y ahí armamos un plan. ¿Qué queríamos nosotros? Que las personas que vinieran a trabajar con nosotros tuvieran una posibilidad de carrera. Era difícil, porque estábamos naciendo. Pero hoy, 10 años después, yo te puedo decir, no vamos a dar nombres acá, pero te puedo decir que con orgullo tengo una cantidad de personas que vinieron desde distintos puntos del Uruguay, de Montevideo y distintos puntos del Uruguay, a estudiar o a capacitarse acá, entraron con nosotros a hacer una pasantía y hoy son gerentes. Bien. Entonces, nos queda muchísimo por hacer. Pero estamos trabajando en eso, en un plan. Mira, solo donde están los mejores quieren estar los mejores. Esa es la verdad. Entonces, vos tenés que tratar de ser el mejor y ese soporte, esa red que vos decís que se va estructurando con tu personal, con tus personas de confianza, si vos lográs seleccionar los mejores, van a hacer que tu empresa, tu proyecto sea el mejor. Te van a empujar, no te frenan, no luchan contra ti. Seguramente eso pase a niveles competitivos cuando se quieren ocupar determinados puestos. ¿A usted le pasó? Claro, a ver, ¿qué te pasa? Cuando vos entras en una empresa, todos somos amigos. Todos vamos el fin de semana a jugar al fútbol, todos hacemos la comida de esa. Cuando vos empezás a ascender, empezás a tener algunos competidores
interesados en ese puesto o en el cargo futuro que va a haber. Entonces ahí ya tenés una parte que son tus amigos y otra parte que son tus competidores u enemigos, depende cómo te enfoques. Cuando creces más, empezás a trabajar, cuando llegás a la cúspide, como me pasa a mí, trabajás en soledad, porque el monopolio que vos tenés es el del no, como yo siempre digo. El sí, uno lo atomiza, dice que sí el gerente comercial a una compra de publicidad, dice que sí a un producto el product manager, dice que sí a una compra de bonos del Tesoro, el gerente financiero, pero si hay que decir no al desarrollo de otra cosa, termina en ti. ¿Es difícil decir que no? ¿Se aprende a decir que no? Sí, se aprende a decir que no. Se aprende a decir que no, se sufre mucho. Se sufre mucho porque, entre otras cosas, porque se sufre en soledad, pero se aprende a decir que no, sobre todo cuando tenés un equipo que es capaz de darte una información muy profesional, muy transparente y te ayude a decidir. Entonces tu no pesa menos, o sea, no solo se aprende, sino que duele menos, porque tomás decisiones. Seguramente los no que duelan más son aquellos no que tomás visceralmente y no racionalmente. Pero yo creo que se aprende y sobre todo es muy importante para ese no tener un gran equipo y interactuar con un gran equipo. Y sobre todo ahí es donde te das cuenta la diferencia entre equipos profesionales y equipos que no calzan, porque en realidad llega cuando te pasa que no son profesionalmente las personas adecuadas para el cargo, llega muy dubitativa la decisión. O sea, te das cuenta enseguida cuando analizas la información. Pero se aprende y no es que se vuelva fácil, pero se vuelve una función natural para cuando uno ocupa cargos de determinado nivel. Y cuando se sintió muy solo, ¿qué hizo? O sea, ¿en quién se pudo refugiar? Porque alguien tiene, ¿no? A veces la familia uno siente que... La soledad del trabajo es difícil, porque en el ámbito laboral, justamente, es soledad porque no tenés a dónde ir ni con quién hablar y seguramente no sea bueno intentar relacionarte con la... Entonces, normalmente el refugio de eso, y quizás eso tenga que ver con la historia empresarial posterior, es la familia. Es la familia. Nadie construye nada. No te lo creas eso porque no es así. Y bueno, yo cometí ahí un desliz cuando hice algunos comentarios sobre mi novia, que es mi mujer, y bueno, ahí yo creo que es una parte trascendental en mi vida profesional y en mi vida personal. O sea, y creo que lo hablamos fuera de cámara recién, una cosa es cuando te acepta o te complace. Yo te puse un ejemplo porque religiosamente dijo que te iba a acompañar el resto de su vida. No, otra cosa es cuando te entiende. Cuando te entiende y logra comprender, entonces es mucho más aliviado el tema. Y bueno, a mí me pasó, la verdad que a mí me pasó. Y creo que eso es una parte importante en este cuento. Bien, bueno, qué interesante. Gracias por compartir todas estas experiencias. Lo invito al próximo bloque, ¿se queda así? Sí, me quedo. Bien, bueno, Jorge Jourdán, que es director de BG Group, es contador, empresario, productor agropecuario, tiene una destacada trayectoria y hoy la está compartiendo aquí en Empresarios desde acá, así que somos muy afortunados. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hydro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hydro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pásate a Hydro. En Semiflex llevamos más de 40 años ayudándote a ver el mundo con claridad. Nuestra trayectoria se basa en la excelencia técnica y el compromiso con la innovación, siempre a la vanguardia en tecnología óptica. Contamos con un equipo altamente capacitado que te brindará un asesoramiento personalizado para encontrar la mejor solución para tu visión. Confianza, calidad y precisión en cada detalle, porque tu bienestar visual es nuestra prioridad. Semiflex, tu mejor manera de ver el mundo. Carly Andrioli, Contadores Públicos. Firma miembro independiente de Geneva Group International.
Servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 30 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Todos los servicios son certificados bajo normas técnicas. Contáctenos en www.carle-andrioli.com.uy. Ahora tu celular es un POS. Cobra más fácil con la app Brow a Mano Comercios. Sin costos fijos, rápido y eficiente. Cobra en tu tienda, en tu peluquería, consultorio, feria o donde sea y cuando quieras. Regístrate en eBrow y descarga la app Brow a Mano Comercios. Porque si está a mano, es más fácil. Banco República, nuestro banco país. Carle y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. ¿Querés invertir en el exterior pero no sabés por dónde empezar? En Preve Inversiones te acompañamos en cada paso, con asesoría personalizada y un proceso ágil para abrir tu cuenta en Estados Unidos o Europa. Estamos regulados por el Banco Central del Uruguay, la SEC de Estados Unidos y trabajamos con BNY Pershing, uno de los custodios más sólidos del mundo. Tus ahorros protegidos, tu futuro planificado. Preve Inversiones, tu patrimonio, nuestra prioridad. Tercer bloque de Empresarios de Acá. Estamos en diálogo con Jorge Jourdán, que es director de BB Group y es contador, empresario, productor agropecuario, tiene una destacada trayectoria, lo hemos mencionado y estamos viendo en los Zócalos también algo de su expertise. Y hablando de todo un poco, ¿no? Usted es una persona que logró invertir en un área en la cual de repente quizás, no sé si alguna vez se imaginó, ¿no? Que lo hizo como opción pensando en un futuro y hoy es una actividad primordial. Y allí mucho se habla también de inversiones y de lo que uno puede invertir en el país, por ejemplo, en el agro, no siendo del agro, ¿no? Hoy, ¿cómo ve la posibilidad de hacerlo? Quizás teniendo en cuenta, bueno, no sé si es algo que pueda afectar o no lo reciente acontecido con los fondos ganaderos, pero ¿cómo ve la posibilidad de que el agro siga creciendo a través de inversiones, quizás de personas que no son del agro? Es una pregunta muy interesante y sin creer tener ni la verdad ni nada, pero a mí me parece que ahí tenemos algunos temas pendientes. Por ejemplo, yo creo que es bastante viable que personas que son de fuera del sector inviertan en el sector. Pero para eso tenemos que pensar en un agro diferente al agro tradicional, a la vieja estancia familiar, donde de abuelos a hijos, a nietos, yo creo que ahí pasa por la profesionalización del agro, que se ha dado mucho en Uruguay, por suerte, ha crecido mucho. Hoy hay mucha gente que no eran familias agropecuarias o con origen rural y participan en el negocio agropecuario. Pero creo que habría posibilidades de acercar mucho más gente si hubiera algunas definiciones. Por ejemplo, acá hay un tema muy importante para que eso se dé, que es algunos temas que tienen que ver con las tecnologías que se aplican en el agro. O sea, necesitaríamos cambiar un poco el enfoque que hoy se lleva sobre el sector agropecuario. O sea, debería ser ir hacia agro más profesionalizado. Creo que se necesita para esto también, para lo que se va a venir, tener un plan de riegos para el Uruguay que de alguna manera acerque más gente al sector dándole esas facilidades, porque si no los riesgos son más altos. Creo que tenemos que darle un marco un poco más adecuado a todo lo que es el tema de la formación de las personas que se vayan al sector agropecuario, incorporar elementos de tecnología, elementos de innovación que se acerquen al agro. Se han hecho muchas cosas, pero creo que hay muchas más cosas para hacer. Y de esa manera me parece que podría atraerse mucho más gente que es de fuera del sector al sector agropecuario a invertir. Hay algunos otros temas que hacen también a los vehículos que hay de inversión y que son fundamentalmente, por ejemplo, los incentivos que puede haber para invertir en el agro y para invertir en nuevas tecnologías del agro. Ahí nuestras políticas de inversión, hay políticas sobre proyectos de inversión y esto, pero que son, digamos que
no específicos para este tipo de cosas. Yo creo que se necesita que haya políticas fiscales, tributarias, de políticas de inversión mucho más específicas para el sector agropecuario, y también hay todo un tema de financiamiento de eso. Ajá. Hoy los financiamientos que existen en Uruguay para cualquier tipo de esos proyectos son de plazos que realmente ahogan al proyecto. Entonces hacen falta fondos a más largo plazo, otro tipo de financiamiento que podrían darse a través, por ejemplo, de fondos de inversión que participen o eso, pero ese es un tema que hoy no está bien regulado, y que si uno lo lograra armar o regular, seguramente podríamos avanzar mucho más en que se acercaran inversiones de fuera hacia el agro. Lo que tú planteás del tema de lo que... Yo primero no comparto el nombre fondos ganaderos. Ajá. No son fondos ganaderos. A ver. Los fondos de inversión son fondos, digo porque vengo del sector financiero y Sí. ya sufrí esa etapa. No, bueno, La crisis financiera ya la sufrí, entonces no me gusta que por un tema que no tiene nada que ver con el mundo financiero tenga que volver a sufrir. Acá hubo una relación entre particulares para una inversión en un negocio que era un negocio ganadero, pero que no fue un fondo. Si fuera un fondo y se genera un fondo de inversión para invertir en ganado, eso tiene regulaciones del Banco Central, necesidades, exigencias de dar información adecuada, auditorías de terceros, o sea, tiene una cantidad de controles y seguimientos que en este tipo de acuerdo entre particulares no se dio nunca. No son fondos. Se creó una masa de dinero para invertir en ganado en la mayoría de los casos, o en algo derivado del ganado, pero no se administró nunca esto como un fondo. A las pruebas me remito. Entonces, ¿hizo daño? Sí. ¿Eso coarta la posibilidad de que a futuro tengamos realmente fondos de inversión ganadera? No. Yo creo que eso requiere de una regulación. Nosotros tenemos una institución como por ejemplo el Banco Central, que en materia de regulación es un modelo, es un ejemplo, es de los mejores que existen en la región. Lo ha logrado en el sector financiero, que es bastante más complejo que exclusivamente un fondo de inversión ganadero, y lo ha logrado. Entonces yo creo que acá se requiere, si se van a desarrollar fondos ganaderos, una regulación, un control, un seguimiento, y eso me parece que viabilizaría mucho que puedan ingresar nuevos fondos a estos negocios. Pero, repito, lo que acá se vivió en todos estos denominados mal fondos ganaderos fueron acuerdos entre privados donde se le dio el dinero a una persona para que, según su mejor criterio, lo invirtiera en el tema ganaderio. Eso nos lleva inmediatamente a otro tema, aunque no sé si en este caso va atado directamente, que es el tema de la educación financiera, capacitación financiera. Porque, ¿qué pasa? Es bastante dudoso, cuando uno mira a las personas que participan en esto, creer que una persona que haya leído la prensa nada más participe en un negocio donde hay una cantidad enorme de costos para administrarlo y tenga una rentabilidad del 10% anual. En el agro, desde que yo nací, no recuerdo que haya habido nunca un año en que haya una rentabilidad del 10%. Entonces, con una mínima información, ya no se podría dar esto. Entonces, yo creo que ahí hay también un tema de educación. ¿Qué significa educación? Bueno, por ejemplo, entender si es un fondo o no es un fondo. Claro. Capaz que tú me decís, eso ya sería un nivel terciario de educación, posiblemente. Pero creo que nosotros en Uruguay carecemos de educación financiera básica. En la primaria, nuestros niños, si vos le ponés la palabra ahorro en una redacción, no saben lo que quiere decir. O ahorro, o capital, o ingreso, o no tiene idea, o gasto, no tiene idea. Entonces, yo creo que desde nuestra primera formación debiéramos incorporar algunos principios básicos sobre educación financiera. En primaria unos, en secundaria otros, y a medida que vas avanzando, por supuesto, otros. Porque, ojo, que sobre educación financiera yo no recibí capacitación ni en la universidad. O sea, recibí capacitación, formación en muchos temas, de finanzas, de contabilidad, no sé qué, pero sobre educación financiera, muy poco. Seguramente desde que yo estudié hasta ahora esto ha evolucionado, pero no tenemos hoy las herramientas suficientes como para poder
salir con un conocimiento importante sobre educación financiera en ninguno de los estamentos de nuestra educación. Qué interesante la puntualización, ¿no? Porque varios empresarios han hecho hincapié justamente en la necesidad de educación financiera, ¿no? Y cómo también eso promueve, digamos, el desarrollo de una mejor sociedad que promueve el crecimiento del país, ¿no? En ese sentido, es una cadena. No, y aparte, seguramente vas a tener dos ventajas. Una mayor velocidad en el desarrollo de una cantidad de vehículos e instrumentos financieros cuando vos estás capacitado y formado a todo nivel. Y otro tema es el ahorro enorme que vas a tener por no cometer errores, que hoy por no acá tenemos en este momento, hay un tendal de personas que han tenido un costo enorme por desconocimiento. Entonces, a mí me parece que para el país en su conjunto la educación financiera se autofinancia. Es difícil que yo te pueda hacer un balance o un presupuesto de esto, pero se autofinancia sola porque las ventajas que tenés de formar a la gente en eso y el ahorro que tenés porque la gente no caiga en la trampa del desconocimiento es impresionante. Pero repito, no es un tema de poner en la universidad un curso que se llame educación financiera. Cuando me refiero a educación financiera, me refiero a empezar a enseñar en los niños, en primer año de escuela, ahorro. Si vos tenés dos sándwiches y vas a comer uno, el otro no lo tires, guardalo, ponelo en un papel, guardalo para comerlo cuando tengas hambre. Primer ahorro del niño. Entonces, creo que, estoy poniendo un ejemplo muy trivial, pero digo, empezar con esas cosas elementales, ahorro, capital, ingreso, egreso, gasto, costo, esas cosas que son, la gente hoy le sigue gasto, costo, no, entonces todos opinamos de impuestos, de tributos, y la verdad es que yo creo que la gente cree que el impuesto es una cosa que le sacan, no tiene idea que es para invertirlo en una cantidad de otras cosas que la gente tampoco tiene idea de dónde salen los fondos, cree que es un maná que viene del cielo, que se da como asignación familiar o como jubilación. No, es que no es así. Qué interesante, ¿no? Y qué bueno también traerlo a la conversación, estos temas, ¿no? Y hablando de inversión en general, ¿no? Mucho se habla y se hace el énfasis en la necesidad de que Uruguay crezca más, ¿no? ¿Usted entiende qué es lo primordial que se necesita para que Uruguay dé ese salto en volumen de atracción de inversiones? Bueno, nosotros como país partimos de una base buena, interesante. Tenemos una estabilidad macroeconómica y una fortaleza jurídica importante. Acá se respetan los contratos, se cumplen, o sea, todas esas cosas que ya las tenemos bastante ya, o sea, tenemos una infraestructura de regular a buena, pero para el mundo mundial nuestra infraestructura es de regular a buena, tenemos bastantes cosas que mejorar, hay cosas que mejorar. Y cuando digo infraestructura no hablo, la gente piensa solamente si en carretera, en tren, nos falta tren. Bueno, pero tenemos, por ejemplo, una infraestructura de cobertura digital del Uruguay muy buena. Entonces, cuando hablo de regular a buena, hablo del mix de todo. Tenemos, por ejemplo, un tema de energía eléctrica, un ejemplo posiblemente a nivel mundial. Entonces, tenemos en infraestructura, creo que estamos de regular a bien, o bien, debiéramos ir a muy bien y a sobresaliente, pero estamos bien. Yo creo que acá falta algunos temas para que la inversión, hay mucha inversión, pero hay inversión, a ver cómo te lo puedo decir, desparramada, hay inversión no demasiado orientada hacia los que nos puede interesar. Yo creo que acá tendríamos que tener primero una definición de qué son los temas que a Uruguay le interese ponerse en el mundo. Yo creo que acá biotecnología, farma, tecnología toda la parte agropecuaria con tecnología de punta es otro tema, algunos servicios, por ejemplo, servicios financieros, servicios contables, jurídicos, otras cosas que se puedan dar desde acá,
todos los temas de software. Entonces, habría que tener primero un paquete de definición de cuáles son los temas que a Uruguay le agregan más valor. Primer tema, que hay que tener una definición clara. Segundo tema que hay que hacer, cuando uno tenga estos sectores de alguna manera definidos, desarrollados, creo que en algunos se está trabajando en ese sentido, cuando se tengan otro tema importantísimo es generar en forma sistemática y sostenida un ambiente de inversión. Hay que generar un ambiente de inversión. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir, hay que tener políticas adecuadas para incentivar a que estos segmentos se instalen en Uruguay, políticas fiscales, políticas de inversión, beneficios. Hay que tener la capacidad de alguna manera de generar los recursos para que estos negocios se puedan desarrollar. Va a haber que tener capacitación específica, generar formación terciaria sobre estos temas. Entonces yo creo que ahí hay que hacer mucho incentivo en todo lo que son los temas de las carreras matemáticas, tan sufridas en Uruguay, los temas de innovación, los temas de tecnología, los temas de energía. En todos esos temas hay que hacer focos en nuestra educación. El otro gran tema que tenemos para que estas inversiones vengan y se instalen acá es que también nosotros tengamos los mercados para luego colocar o vender, o sea, los vehículos para que de alguna manera esos productos que desarrollemos acá se puedan colocar con facilidad. Acuerdos comerciales, políticas estatales de difusión y de alguna manera de incentivo a colocar estos productos, como puede ser un Uruguay 21, pero seguramente habría que desarrollarlo un poco más. Y por último, creo que para que vengan también tenemos que tener vehículos y facilidades del financiamiento. Esa es la otra pata que le veo para que estas grandes inversiones vengan. Porque hoy las inversiones vienen si traen los fondos. Sí. Pero nosotros en Uruguay, si yo traigo la idea y soy una multinacional impresionante del sistema de farma, ¿existe en Uruguay la capacidad para financiar eso? Capaz que la respuesta es sí, porque fondos seguramente hay. Pero ¿tenemos las estructuras de plazo, de garantías y de coberturas suficientes? Yo te diría que no. Porque cuando uno viene a una inversión de esta tampoco te la pueden prestar por un año, ni por 2, ni por 3. O sea, los temas, no sé, de hidrógeno verde, tenés que pensar en un proyecto de largo. Y para eso hoy no están dados todos los vehículos. Y no miremos solamente al sector financiero. No están instrumentadas las políticas y las herramientas para que el sector financiero ni nadie hoy pueda tener cubrir esas necesidades. Entonces, para que vengan inversiones a más largo plazo, tenemos que tener por lo menos definidas estas cosas que te comenté, que me parece que son las más importantes. Y yo creo que Uruguay va a seguir haciendo inversiones, pero a mí una de las cosas que me preocupa es que yo no sé si todas las inversiones que hoy entran a Uruguay, que se contabilizan en este tema de que Uruguay tuvo inversiones, por tanto, vienen a los temas que nos interesen como país. Por ejemplo, hay mucha inversión inmobiliaria, yo no digo que no interese, pero esa sin lugar a dudas no te va a generar, no va a ser un elemento generador. El salto. El salto, ¿me explico? Y después los otros temas es que ahí vienen inversores muy puntuales. Se juntan 4 amigos, ponen $1 millón cada uno, vienen y hacen un edificio, pero ¿es esa la inversión realmente de la que tú me estás preguntando? No, vos me estás preguntando por una inversión productiva, que a su vez genere. Bueno, ese no es el caso, porque esa genera una cantidad de trabajo y punto, y después bienestar, pero no más que eso. Entonces yo creo que tenemos que focalizarnos en que la inversión que entre a Uruguay sea una inversión productiva, y para eso me parece que tenemos que ir por los caminos que te comentaba. Jorge, para irnos a la pausa, en una escala del 1 al 10, el 1 menos óptimo, el 10 el optimísimo, el más óptimo, ¿en dónde está Uruguay hoy en ese camino al crecimiento y a traer inversiones de calidad, ¿no?, que permitan ese salto? Estamos entre 6 y 7. Bien. Bueno, vamos a una pausa, la última de Empresarios de Acá y se queda para hacer el final. Sí. Bien, vamos a una pausa entonces, a unos mensajes comerciales y enseguida regresamos. Carly y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá.
Sobre la Rambla de Malvin nace Capt View, un proyecto exclusivo de 5 residencias únicas, con doble orientación, espacios generosos y detalles de categoría, donde la arquitectura se integra con el paisaje. Un lugar para quienes buscan privacidad, excelencia y el privilegio de vivir frente al mar. Cuarto bloque de empresarios de acá. Continuamos en la entrevista con Jorge Jourdán, que es director de BBG Group. Estamos hablando de temas varios que hacen a nuestro país, ¿no? Y sin duda que ya le dejo la invitación para el balotaje, porque hay segunda vuelta, porque nos quedan muchos temas pendientes, ¿no? Pero allí preguntarle, ¿cómo observa el empresariado uruguayo en estos momentos, ¿no? A usted le ha tocado también muy de cerca el trato con empresarios, ver crecer empresas, ver desaparecer y ver crecer también a esos empresarios, ¿no? Distintas etapas del Uruguay y el empresariado uruguayo. Bueno, el empresariado uruguayo, sin lugar a dudas, ha sufrido un cambio muy importante. Ha habido una incorporación de una masa muy importante a ese segmento definido como empresario, un segmento difícil, un segmento duro, es difícil ser empresario, es difícil ser emprendedor porque se sufre mucha cosa y no todas son tan maduras como se ven. Yo creo que el empresario uruguayo ha evolucionado, creo que se ha posicionado en algunas áreas importantes para el desarrollo de Uruguay, a nivel de software, a nivel agropecuario, y te diría que por ahí, y no a nivel turístico en algún caso, no mucho más que por ahí, ha habido una gran expansión. Yo considero también que cuando uno va al segundo nivel, digamos, de la parte empresarial, a las asociaciones de empresarios, yo creo que acá nos falta una dinámica diferente en ese relacionamiento. Al final, las asociaciones de empresarios, las asociaciones de bancos, las asociaciones las gremiales empresariales son las que de alguna manera son las referentes de ese segmento con las autoridades, con el gobierno, con la nación. Uh-huh. Yo creo que acá nos falta que evolucione esta parte, la parte, digamos, de las agremiaciones empresariales, como han evolucionado los empresarios. O sea, hace falta que discutamos temas mucho más profundos, que discutamos temas mucho más de futuro, productividad, el futuro del trabajo, el capital humano, estar mucho más preocupados por eso que por la evolución del dólar, que al final podremos lograr una modificación puntual en este momento, pero no vamos a estar logrando un acuerdo de hacer un crecimiento del dólar del 10% semestral, no lo vamos a lograr. Entonces, me parece que son todos temas muy, pero en algunas cosas como que las discusiones se han vuelto muy recurrentes, muy reiterativas y nos estamos olvidando de discutir algunos temas que me parece que son trascendentes y muy importantes para el desarrollo del país. Uh-huh. Qué interesante. Jorge, para finalizar, ¿algo que no le haya preguntado y que quiera compartir? Me preguntó todo. No, bueno, pero me faltaron un montón de cosas, lo estoy invitando a un balotaje, ¿por algo será? No, quizás lo que me gustaría comentar es que, bueno, yo quiero agradecerles enormemente esta invitación, pero a mí me parece una iniciativa muy importante. Uh-huh. Al margen de mi historia, que puede ser o no interesante, o de mi opinión, que puede ser o no interesante, a mí me parece que un ámbito, un foro donde los empresarios de cualquier segmento, de cualquier sector, puedan dar su opinión, puedan compartir su experiencia, puedan transmitirle a otros sus malos ratos, sus buenos ratos, sus buenas experiencias, sus malas experiencias, al margen de lo que pasa en las agremiaciones empresariales y en los foros que se dan en distintos niveles. Me parece que esto, que acerca a mucha gente que
en muchos casos tiene la oportunidad de acercarse a esos eventos y otros no, porque está diseminada por el país o lo que sea. Esto masifica, como generalmente es un medio como este, y me parece que es una muy buena oportunidad de transmitir nada más que las experiencias personales. O sea que yo lo único que quiero decirles es que les agradezco y los felicito por el programa. Me parece que suma mucho para lo que necesitamos hacer en el Uruguay del futuro. Bueno, yo le agradezco a usted que se haya hecho un tiempo, que tenga la voluntad de compartirlo. Jorge es muy preparado y ha tenido la buena voluntad también de venir, ¿no? Porque digo, a veces uno no está para una entrevista por ciertas circunstancias. No, bueno, uno las evita por razones personales, pero bueno, yo creo que cuando uno está acá se entusiasma con el objetivo del programa y bueno, espero que por lo menos algo de lo que hayamos compartido hoy pueda sumar. Claro que sí, Jorge Jordán, que es director de BBG Group, muchas gracias por venir aquí y bueno, hay balotaje en algún momento, no se me escapa. Voy a ver si soy finalista y participo del balotaje. Claro que sí, nos vemos próximamente. Muchas gracias. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En el programa de hoy tuvimos una entrevista a Jorge Jordán, que es empresario, es productor agropecuario, muy destacado en el sector financiero en nuestro país, y hablamos de varios temas. Hablamos de qué tiene que hacer Uruguay para crecer más, en dónde debe de hacer el foco, en los desafíos que existen, por ejemplo, en la educación financiera, desafíos vinculados al sector agropecuario y también al sector empresarial. Yo los invito a que repasen esta entrevista en nuestro canal en YouTube, en nuestra página web, también van a ver avances en las redes sociales, porque realmente también nos deja mucho para pensar, ¿no? Mucho aporte a nivel de lo que tenemos que tener en cuenta para crecer como país. Poner el foco de los temas que importan en la voz de los empresarios es el eslogan de este programa, pero más que el eslogan es el motivo de ser. Los espero el próximo viernes, 21 horas, aquí por la pantalla de NSTV y nuestro canal en YouTube. Este espacio fue presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Presentó este programa Banco República, nuestro banco país.